Es una frase tuya, que querías una Europa de 500 naciones. Una Unión Europea de 500 naciones, sí. 500 millones de ciudadanos. No, 500, que te daré la cita exacta y la pasaré por internet. ¿Que por qué no iba a haber 500 regiones o nacionalidades en Europa? Pues porque si ya nos gobernamos mal con 27, con 500 ya aquello iba a parecer un colegio mayor. Pero en fin, yo no te la traeré, que la tengo. Bueno, está en la página web del Ministerio en un libro que se llama Por la Concordia Democrática, que era exactamente las instrucciones que tenían los embajadores y cónsules de España de difundir nuestras razones en contra de vuestro relato, porque también nosotros tenemos derecho a difundir lo que ahora los cursis llaman una narrativa. El primero, yo no recuerdo haber hablado de 500 naciones en Europa, vamos. Me tendríais que refrescar muy bien la memoria, porque son muchas, y a lo mejor alguien puede considerar que soy exagerado, pero seguro que tanto no.